Ahora sí, buenos días a todos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor dándole gracias, oh Señor, por este día tan lindo, Padre eterno, que nos has dado, Padre. Gracias, oh Señor, por cada una de las personas que están conectadas y las que se van a conectar, oh Señor, y aún las que van a poder escuchar este mensaje por Facebook, oh Señor. Gracias, te bendecimos, Padre eterno. Creemos, oh Señor, que tú estás haciendo una gran obra en cada uno de nosotros y esa obra ya la hiciste, oh Señor, desde la cruz, Padre eterno. Solamente necesitamos creer en ella, oh Señor, vivirla, Padre eterno, para que podamos, oh Señor, llegar a esa perfección en Cristo, Señor, para ir cada día, oh Señor, conociendo más de ti y siendo transformados en nuestras vidas, Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les voy a compartir, voy a leer primero los mensajes. Buenos días, bueno. Voy a compartirles. Aquí, listo. Hoy quiero hablarles sobre unas palabras que están en la Biblia y que transforman las vidas de todas las personas. Pero esa transformación no nace solamente con una oración de fe. Nace a medida que cada día nosotros entendamos estas escrituras para nuestras vidas. Y vamos a empezar. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Y ese bautismo de Jesús nos muestra y nos tipifica una simbología, porque él mismo dijo que era necesario que se cumpliera para toda justicia. O sea, para cumplir la justicia, él tenía que bautizarse. Juan el Bautista le estaba peleando, no, Señor, antes tú me debes bautizar. Le dijo, no, se debe cumplir toda justicia. Y la justicia empieza desde el bautismo. Aunque Jesús no tenía pecado alguno, él se bautizó para simbolizar la muerte que había de tener en un futuro no muy lejano, a los 3 años aproximadamente, y que esa muerte iba a tipificar nuestra muerte. Entonces el simbolismo y el testimonio del bautismo es muy importante para cada una de nuestras vidas, porque al hacerlo le estamos diciendo que ya morimos a nosotros y lo hacemos como ejemplo y testimonio a todas las personas que nos rodean. Y esa muerte es una muerte en agua. En la simbología aquí, en esta imagen, nos muestra a un Jesús saliendo del agua y siendo acabado de ser bautizado. Y esa de sumergirse es morir. Pero esa muerte no es una muerte cualquiera, es una muerte por medio de agua, por inmersión de agua. Y esa agua es muy simbólica en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Y esa agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros nos debemos sumergir en ella para poder ser bautizados en otro bautismo que es el fuego, el bautismo del fuego. Pero esa agua es la que nos limpia, la que nos purifica. Este bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo es un bautismo de un ejemplo de purificación. En el Antiguo Testamento, una persona se iba y se bañaba y se lavaba sus ropas para ser puro. Y se preparaba durante 7 días para poder entrar al templo, específicamente los sacerdotes. Pero este ejemplo que Dios le puso a Juan el Bautista para que se hiciese así, porque antes no se bautizaban así, ni hacían este rito como lo conocemos. Juan el Bautista Dios le puso como profeta a hacer esto, para arrepentimiento de pecados, para salvación. Y Jesús lo hizo, aunque no tenía pecado, lo hizo y se sumergió en esas aguas. Y cuando salió, todos conocemos la historia, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Juan el Bautista lo vio y una voz en el cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Resulta que la palabra es la que nos transforma, la que nos vivifica, pero también la palabra es la que trae la voz de Dios. O sea, vuelve a haber una comunión con el Padre. Y en ese momento Jesús representa a cada uno de nosotros y cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos diciendo, nos unimos en ese instante, en ese momento en que Jesús lo hizo.
para dar ejemplo a todas las naciones. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, dice la palabra, pero morimos para nacer a una vida nueva, a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si el bautismo participamos en la muerte de Cristo, también participamos en la nueva vida. Y eso es estar juntamente sentados a la diestra de Dios Padre con Cristo Jesús. Dios ha preparado un trono a la diestra del Padre para que nosotros nos sentemos con Él. Y ese trono tipifica una autoridad, un gobierno también para nuestras vidas. Jesús en este momento está en el cielo gobernando, pero Él también quiere que nosotros gobernemos aquí en la tierra. Por eso dice en el Padre nuestro que desciende tu reino aquí a la tierra, porque es necesario que nosotros empecemos a vivir este gobierno, primeramente en nuestras vidas, para poder luego gobernar en otras partes. Una cosa es clara, dice la palabra, antes éramos pecadores. Miren, en esta traducción, que es creo que una traducción, bueno, ahorita al final les digo cuál es la traducción. En esta traducción dice que una cosa es clara, antes éramos pecadores. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en ese momento Jesús tomó todo el pecado del mundo y murió con él. O sea, Él pagó justamente por el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, el pecado ya fue destruido hace más de 2000 años. Y tenemos que tener en claro esto, que en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos tener esto en fe, de que ya no hay pecado en nosotros porque Jesús murió en la cruz y como nosotros cumplimos con el bautismo y creímos con todo nuestro corazón en sus palabras, entonces esa palabra dice que ya no somos pecadores ante Él. Aunque en nuestras vidas cometamos pecados, Él ya los borró. Es algo que no podemos entender mentalmente porque es algo espiritual. Y para Dios el ayer, el hoy y el mañana, Él está compacto en un solo instante. Aunque Él es eterno, Él nos ha dado esas promesas de que Él ya lo hizo. No es que Él va a quitarnos el pecado en el futuro, no, Él ya no lo quitó. Aún los de mañana, Él ya no lo quitó hace 2000 años. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, juntamente. Y dice, con Él. La voz de Dios aún decía culpable de todos los pecados del mundo. Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Y resulta que nosotros debemos pasar todos los procesos. Esos procesos son, primero el bautismo, conocerlo a Él, luego tomar todo lo que nosotros tenemos. O sea, debemos encarnar esto en nuestras vidas, espiritualmente y físicamente. Debemos llevar nuestros pecados a la cruz, para que esos pecados queden allí en esa cruz. Ya Jesús lo hizo, pero tenemos que tipificarlo en nuestras vidas y comenzar a crucificar lo que mora en nosotros, para que more realmente el que debe morar, que es Jesús. Así que el pecado ya no nos gobierna más. Por eso la diferencia de nuestras vidas antes de conocer realmente a Cristo, ahora de conocerlo. Antes de conocer luchábamos contra el pecado en nuestras vidas y no lo podíamos vencer y sufríamos y nos condenábamos aún nosotros mismos porque había condenación. Y aún conozco muchos cristianos que ya teniendo la palabra de Dios y un cambio en su vida se sigue atormentando y se sigue condenando cuando ya Dios quitó toda condenación sobre nuestras vidas. Así que el pecado ya no nos gobierna, dice la palabra. Ya ese pecado desde hace 2000 años ya no hay gobernación sobre nuestras vidas. Pero muchos no lo creemos y por eso seguimos aún acusándonos del pecado. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Acuerden del bautismo, el primer bautismo. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir. O sea, ya la muerte no nos gobierna porque nos bautizamos en Cristo Jesús.
tomamos la cruz y entregamos todos nuestros pecados en la cruz, pero también resucitamos con Jesucristo. Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más va a morir. Nosotros también vamos a tener esa posición, o tenemos ya esa posición de una vida eterna en Cristo Jesús. Pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Por lo tanto, todo el que ha tomado la cruz como Cristo tomó la cruz, también tenemos el poder sobre la muerte. Dice, el pecado perdió también su poder sobre él y también perdió el poder sobre nosotros. Ya es cuestión de cada uno de nosotros hacer o no hacer la voluntad de Dios, y mientras hagamos la voluntad de Dios, el pecado no tiene poder sobre nosotros. La vida que ahora vives es para agradar a Dios. Dios quiere que nosotros le agrademos en todo momento, pero la única forma de agradarle es hacer su voluntad. No tenemos que hacer ni sacrificio, ni grandes cosas, solamente es obedecer. Porque es mejor obedecer que cualquier sacrificio. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, dice la palabra, sino que Cristo les ha dado vida y ahora vive para agradar a Dios. Y como Cristo se bautizó, Cristo tomó la cruz y murió, Cristo resucitó y ahora está Cristo toda su vida para agradar a Dios. Y nosotros debemos ser así. Debemos tomar esa posición de Cristo de agradar a Dios en todo, porque dice que Él honró a su Padre hasta el último momento con su palabra y con los actos que Él hizo en la cruz. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entreguen a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Hay dos caminos: hacer nuestra propia voluntad, que es algo que no deberíamos de hacer, y hacer la voluntad de Dios. Hacer nuestra propia voluntad nos hace descender cada día más, pero hacer la voluntad de Dios nos hace subir a su presencia, a esa perfección en Cristo Jesús, a ese movernos en Él, a ese crecer todos los días en Cristo Jesús, a ese comprender cada día la palabra y llegar a entender todo lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, que ya no es oculto, porque Dios quiere mostrarnos. Para el mundo es oculto, pero para nosotros los hijos de Dios no es oculto. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Romanos 6, del 1 al 14. Traducción, esta traducción, ¿cuál es? TLA, traducción, ¿alguien sabe? El TLA. Lenguaje actual. Lenguaje actual. Entonces, es la misma palabra, pero más comprensible para nuestros tiempos. Y realmente Dios quiere hacer de nosotros una vida en que nosotros comprendamos toda la Escritura, que nosotros podamos entender todo lo que tiene Dios para nosotros. La forma es sumergiéndonos en esa palabra, obedeciendo esa palabra y creyendo en estos puntos. Ya morimos en el bautismo, nos sumergimos, lo vimos también, tomamos esa posición que Jesucristo tomó en la cruz, porque Él lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que crucificar nuestra carne y también creer en esa resurrección que ya tenemos. No es que vamos a tener, ya la tenemos. Somos nuevas criaturas, estamos sentados junto a Dios Padre Celestial en los cielos y el gobierno de Dios está en nuestro mando, como dicen, porque Dios nos entregó otra vez todo. Dijo en las últimas palabras que les dio a los apóstoles: me han dado autoridad sobre la tierra y sobre los cielos, y esa autoridad nos la entregó Él en ese momento cuando nos comisionó para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese ir y hacer discípulos es simplemente enseñar todas estas cosas. No hay que hacer nada raro, hay que enseñarle a las personas que vivan una vida ya sin pecado, una vida santa, una vida justa. Muchas personas piensan que uno no puede ser santo, no puede ser justo, pero Dios nos pide que seamos santos y que seamos justos, o sea, que sí se puede.
Y en ese proceso vamos a alcanzar esa salvación. Bueno, hermanos, yo sé que la es muy corta, pero yo creo que es lo que se necesita saber, no se necesita saber más. Vamos a tener a la pastora, ella va a hablar con nosotros y vamos a orar antes de que la pastora hable. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por nuestras vidas, oh Dios, por esta palabra, que aunque fue corta, oh Señor, es profunda, oh Señor. Tú nos enseñaste muchas enseñanzas, oh Señor, en el Nuevo Testamento están, que eran cortas, pero que eran profundas, que transformaban vidas, oh Señor. Creemos, Padre eterno, en tu Espíritu Santo que nos guía, oh Señor. Queremos seguir tu voluntad en todo momento, porque en ella, oh Señor, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos esa oportunidad de conocerte cada día más y más. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén.